se les está enseñanza. ¿Por qué como enseñanza? Porque efectivamente era una manera del Señor llevar tanto a la santificación como al evangelismo a estas iglesias en ese tiempo. ¿Por qué a la santificación? Porque la promesa del arrebatamiento y el de no pasar por la ira también era para la iglesia primitiva, y se les revelaba el mensaje a pesar de que no iban a vivir esos tiempos antes del fin. ¿Por qué se les revelaba? Para que ellos pudieran moverse a la santificación, pero también para que pudieran moverse al evangelismo, para llevar la buena nueva del evangelio, y así obtuvieran esa promesa que no iban a recibir en ese tiempo, pero que está guardada para el momento en que resuciten y sean también glorificados junto a nosotros. Decíamos que entonces estas profecías que ellos estaban allí administrando, revelando, escribiendo, en lo que respecta a la enseñanza era para ellos, por estas razones que acabo de enunciar. Pero en cuanto a los tiempos, ¿verdad? No estaban dadas estas profecías para ellos. Y decíamos que el Señor no mentía, que el Señor no miente, y que por lo tanto cuando el Señor decía en breve, cuando decía falta un poco, un poquito, como dice en el libro de Hebreos en el capítulo 10 al final, o cuando decía vengo en breve, como dice en Apocalipsis 22, o cuando decía falta poco tiempo, o cuando decía estoy a la puerta, amén, que estas coordenadas temporales eran dadas para la iglesia que iba a vivir, que es el caso de nosotros ahora, esos tiempos, esas señales y los tiempos del fin. Eso está muy claro, y con eso solucionábamos un problema, y era justamente este espíritu de incredulidad que está en toda la tierra, que está profetizado obviamente allí en la palabra, cuando el Señor dice que cuando venga, en el libro de Lucas, el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Hay un espíritu de incredulidad obviamente en las personas inconversas, pero también lo hay en la misma iglesia, y una de las maneras de los, digamos, de los ataques que Satanás hace contra la iglesia es decirle, bueno, pero si dijo que venía pronto hace 2000 años, casi 2000 años, ¿quién te garantiza ahora que venga? Pero el Señor nos revelaba que esos tiempos estaban dados, era para nosotros. De tal manera que usted, cada vez que lea las escrituras con respecto a los tiempos, en eventos escatológicos, eventos proféticos, obviamente referidos a lo que estamos viviendo ahora, que es el final de los tiempos, todo lo que usted encuentra allí está referido a nosotros, a la iglesia del final de los tiempos. Y también las instrucciones que el Señor estableció, porque dejó instrucciones específicas para la iglesia que iba a vivir estos tiempos peligrosos, como lo dice el apóstol Pablo. Bien, además de este principio hermenéutico, era importante, y también nos lo revelaba este discurso del Monte de los Olivos, esta señal de emergencia. Y esta señal la hablaba mi hermana Belkis, que justamente aparece allí en el discurso del Olivete, allí tanto en Mateo 24 como en Lucas 21 y en Marcos 13. Y esta señal, ¿verdad?, de la convergencia implica que cuando la iglesia a la que se le está hablando, que somos nosotros en este tiempo, viera o conociera todos los eventos simultáneamente y también en un crecimiento en intensidad y frecuencia, sabría claramente por sí misma la iglesia que ya estaba a la puerta el juicio de la tribulación, y por lo tanto estaba cerca nuestra redención. Yo creo que note bien que cuando el Señor allí especifica los tiempos y dice sabed que vuestra redención está cerca, como el caso de Lucas 21, donde allí nos revela en el mismo discurso del el Monte de los Olivos, y allí dice que sepamos que erguid vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca y el reino de los cielos está a la puerta. Miren cómo habla de redención, amén, y claramente se está refiriendo al evento que nos habla el apóstol Pablo allí en el libro de Romanos, cuando nos habla de que la creación gime a una como dolores de parto, y está hablando de que estamos esperando la adopción de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Entonces es interesante ver que la señal que nos da el Señor es la de la convergencia, todos los eventos aconteciendo allí juntos, ¿verdad? De una manera exponencial, de una manera aumentada. Pero dice que nuestra redención está cerca, y en otros contextos habla de que Él nos librará de la ira venidera. Por lo tanto, claramente se está estableciendo una línea del tiempo del fin, y es la línea de los eventos
arrebatamiento de la iglesia, 7 años de tribulación, la 70ª semana de Daniel y segunda venida de Cristo, más las bendiciones que vendrán, que son milenio y reino eterno. Entonces, esta curva exponencial quiero resumirla porque varias veces mi hermana habló de eventos. Esta curva exponencial se revela en este versículo que acabamos de leer de Mateo 24, pero también se revela allí cuando el Señor dice que son dolores de parto. Amén. Esta metáfora de los dolores de parto la encontramos en varios contextos de la Escritura. Y dolores de parto implica justamente que la madre va sintiendo esos dolores y usted sabe perfectamente que los dolores aumentan en intensidad hasta que ya se da a luz. Y esta metáfora implica que ya está a punto de dar a luz los 7 años de tribulación, es decir, de salir a la luz el juicio del Señor. Y quiero referirme a varios eventos allí de lo que plantea el Señor en el discurso del Olivete, pero también en otros contextos a través de los otros profetas. Y voy a dar ejemplos de estas curvas exponenciales, porque el objetivo de esto es que la iglesia despierte, que la iglesia analice la profecía a la luz de lo que está aconteciendo en este momento. Yo le comentaba al pastor que el Señor está demandando de la iglesia en este tiempo 2 tipos de corazones: el corazón de David, y veíamos en una de las clases cuál es el corazón de David. Es el corazón, aleluya, conforme al corazón del Señor, ¿verdad? Y es un corazón, como dice la Escritura allí en el libro de Hechos, en el capítulo 14, se nos revela cuando se retoma esta escena, cuando el Señor le habla a Samuel y dice allí: un corazón que hará todo lo que yo quiero. Es decir, un corazón dispuesto a hacer la total voluntad de Dios. Ese es el corazón de David. Y de allí dependía todas las cosas que David manifestaba, producto de la obediencia. Un corazón adorador, ¿verdad? Un corazón humillado, un corazón quebrantado permanentemente. Pero el Señor también nos decía que le estaba demandando a la iglesia el corazón de Daniel. ¿Cuál es el corazón de Daniel, mi hermano? Primero, un corazón que estaba dispuesto a estar santo, ¿verdad? A no contaminarse a pesar de las circunstancias en que usted sabe que estaba Daniel. Daniel estaba, imagínense usted, ni siquiera estaba en el pueblo de Israel, en el contexto de su pueblo. Había sido sacado a un contexto totalmente pagano, impío, ¿verdad? Impío. Y sin embargo Daniel tenía su fe puesta en el Señor y decidió, dice la Escritura, no contaminarse. El corazón de Daniel es un corazón que oraba permanentemente, oraba en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu. El corazón de Daniel era un corazón que estaba dispuesto a morir por el Señor, que cuando fue allí amenazado no le importó ir allí al foso de los leones. El Señor está demandando un corazón así en este tiempo, porque de pronto cuando pensamos si podemos morir por Cristo, como está ocurriendo en África en este momento, o aún allí en el Asia Menor, donde hay bastante ataques contra los misioneros, de pronto como que lo pensamos 2 veces. Pero el corazón de Daniel tiene otra característica, y era que era un corazón que estaba atento a la palabra. No solamente toda la palabra escrita que está allí, que es alimento para nuestro espíritu y es sanidad para nuestra alma, sino que también estaba atento a la palabra profética. Y quiero que veas cómo Daniel estaba en un punto muy parecido al que está la iglesia ahora. Daniel estaba en un punto en el que había acontecido un juicio. Amén. Él había presenciado, obviamente el juicio lo estaba viviendo, y había una palabra profética que estaba desde mucho antes con los profetas mayores, con los profetas menores, y Daniel estaba escudriñando la profecía. Amén. Él estaba en oración viviendo todo ese exilio, esa deportación y la dispersión del pueblo judío. Pero cuando estaba revisando las escrituras, Daniel empezó a establecer comparaciones, empezó a mirar allí lo que estaba escrito. Amén. Cuando revisaba el libro de Jeremías y empezó a ver el contexto que estaba rodeándolo, el contexto geopolítico, evidentemente, porque estaba en un asunto como nosotros, estaba viendo la geografía, estaba lejos de la tierra, estaba viendo el contexto político del momento. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel se dio cuenta que la profecía se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Yo creo que nota usted, cuando Daniel dijo allí y leía allí las desolaciones de
del pueblo, ¿verdad? Del pueblo judío. Y allí leyó, dijo que eran 70 años y creyó en esa cantidad exacta literalmente. No leyó esto de manera alegórica, no lo leyó de manera simbólica. Él dijo, tal como está escrito, se ha cumplido. Vio el cumplimiento de Deuteronomio 28 en cuanto a todas las maldiciones de la ley y se dio cuenta que la palabra profética estaba pesando sobre el pueblo judío. Pero también vio la esperanza que estaba allí profetizada, que no solamente implicaba el regreso del pueblo judío a su tierra después de los 70 años de cautividad, sino que oró y clamó. También el corazón de Daniel era un corazón como el de David, un corazón que oraba, pero era una oración, mi hermano, que el Señor quiere también que la iglesia tenga en este tiempo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba bajo el juicio, estaba allí también en pecado, porque claramente la escritura dice que el pueblo de Israel no reconoció, y el de Judá realmente que el juicio era por causa de su pecado. ¿Y qué hizo Daniel? Fue y oró. Después que se dio cuenta que la palabra profética estaba allí cumpliéndose delante de sus ojos y por lo tanto lo demás iba a ser cumplido, dice la escritura que fue allí y oró. Hizo esta oración y la hizo por sí mismo, la hizo por el pueblo. Así que era el Señor en este tiempo. ¿Hasta dónde las iglesias se están moviendo a orar por la situación que está viviendo? Primero, el estado de postración espiritual en el que está la iglesia en este momento. La iglesia está llena, están las cestas allí, ¿verdad? Las cestas tienen los frutos que están podridos, está la gran apostasía. ¿Y qué hace la iglesia frente a eso? Daniel vio esa situación y se fue a orar y se incluyó él mismo, porque también tú puedes decir, bueno, pero es que yo estoy en una iglesia de sana doctrina y yo no practico apostasía, yo no hago esto, aquello. Daniel tampoco, amén. Daniel no estaba practicando el pecado del pueblo, pero él se incluyó y empezó a clamar allí, a orar y a clamar, a ayunar y clamó y le fue revelado el futuro. Mire qué cosa tan tremenda. No solamente le fue revelado allí la escritura porque se le abrió de la del profeta Jeremías, porque el Espíritu Santo le abrió los ojos a Daniel y la vio allí, sino que el Señor le plació revelarle todo el tiempo del fin. Entonces el Señor está demandando un corazón como el de Daniel. ¿Cuántos tienen un corazón como el de Daniel? No diga amén. Vaya y ore, ¿verdad? Y ore primero para decir amén. Porque hay que revisarse. Usted dice amén y peca. Porque el Señor está mirando el corazón. ¿Realmente usted está haciendo eso? O usted está en los lirios allí sentado viendo como Daniel, que delante de sus ojos está cumpliéndose todo. Ahora, escuche usted bien. Estaba Daniel allí enfrente de los eventos proféticos y se iban a cumplir. Pero iba a haber una restauración inmediata, que era el regreso de Israel después de los 70 años. Ya habían transcurrido años. Pero en el caso de la iglesia, en este momento estamos en un punto de inflexión histórica y espiritual tremenda. Y es que, como Daniel, estamos viendo el cumplimiento delante de nuestros ojos, pero no son 70 años, mi hermano. ¿Te me está siguiendo? No, es un punto clave en el que el que no esté en santidad, aleluya, es que el que esté plantado bien en la palabra y que esté a la espera del Señor, que no tenga ningún tipo de compromiso con este mundo, va a ser levantado, porque tendrá un fruto de la fe en Cristo Jesús. Si no, es el juicio. Se vivirá el juicio. Y viviremos, o vivirán los que se queden, porque por fe no me quiero quedar. Todos los días clamo y digo, Señor, que sea digna de escapar de lo que ha de venir. Dice la escritura que un espíritu de engaño, de mentira, que estará con las señales que hace Satanás. Un corazón como el de David, tomaron nota, y un corazón como el de Daniel. Un mensaje como para predicar en las iglesias, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces tenemos estos eventos. Estamos ubicados como Daniel, con un corazón dispuesto a que el Espíritu Santo que mora en nuestro ser y que está dispuesto, aleluya, a abrirnos las profecías. ¿Por qué no la entendemos? ¿Por qué no estamos desapercibidos? Porque no queremos. Porque si el Espíritu Santo mora en ti, si realmente eres hijo de Dios, como dice la palabra, el Espíritu es el que te revela la profecía. Si no estás interesado o la ves oscura, es la provisión que te ha dado el Señor. En esas curvas exponenciales yo quiero que veas con datos específicos la palabra profética y el cumplimiento. Tenemos el primer ejemplo. Estos son ejemplos que voy a poner porque son muchos más. Los dolores de parto en aumento, tiempos a punto de que dé a luz, el juicio
Como en los días de Noé, en Génesis 6.1 usted encuentra allí. ¿Qué ocurrió en Génesis 6.1? Que se había multiplicado, ¿qué dice allí? ¿Se había multiplicado qué? No, la maldad no, mi hermano. Bueno, sí, pero antes de la maldad había una multiplicación previa. Esa multiplicación aconteció que cuando comenzaron los hombres a ¿qué? Multiplicarse. Hubo una explosión demográfica tremenda en Génesis 6.1. Y evidentemente después narra allí Moisés en Génesis toda la multiplicación de la maldad. Como los días de Noé no solamente se refiere a la multiplicación de la maldad, amén, pero también se refiere a esa explosión demográfica que hubo en esa época, tal cual como ocurre ahora, y también se refiere a la actitud de las personas. Es decir, estaban inmiscuidos plenamente llenos allí del materialismo, del hedonismo, ¿verdad? Con su mirada puesta aquí, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, comprando, bebiendo. Entonces son tres características de la generación de Noé y que estamos viviendo en este tiempo. Una, la explosión demográfica. Dos, la multiplicación de la maldad. Y tres, ¿verdad? Desapercibidos, incrédulos. Y aquí estamos hablando en este tiempo no solamente de los inconversos, sino de la iglesia también. Y yo quiero que vea estos datos. En los tiempos de Jesús había 200 millones de personas en toda la tierra, pero tuvieron que pasar, mire usted, hermano, 1650 años. Y en esos 1650 años no hubo un crecimiento de la población a nivel mundial. Cuando se pisa en 1850 empieza a crecer, pero la curva realmente exponencial se observa a partir de 1900. Recuerde usted que el siglo XX, a partir de 1900 es cuando se dan todas las señales que aparecen en el discurso del Monte de los Olivos y en los otros libros proféticos del Nuevo Testamento. 1900, siglo XX, ese siglo donde todas las señales empiezan a acontecer, entre todas las que usted ha visto, y vamos a mirar algunas de ellas también aquí, a resumirlas, porque usted ya las vio. Tiene que ver con el regreso de los judíos a la tierra, ¿verdad? Las guerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial. En todo ese proceso encontramos el renacimiento del hebreo, la lengua que va a hablar los judíos y con la que van a adorar los judíos al Señor en el milenio, y que nosotros también hablaremos sin que usted haga ningún curso. Gloria. ¿Cuándo dicen gloria a Dios por eso? Sobrenaturalmente vendremos del cielo con el hebreo y con todas las lenguas humanas que hayan en ese momento. Las va a necesitar la iglesia, porque recuerde que van a entrar naciones salvas al milenio y van a tener lenguas distintas. Por lo tanto, la iglesia glorificada tiene que conocer todas esas lenguas y sobrenaturalmente las vamos a saber. Entonces, en 1900, en lo que respecta a la explosión demográfica, usted encuentra ese aumento, esa curva exponencial, al punto en que aquí tenemos casi 7.000 millones de habitantes. ¿Cómo se profetiza eso en la Biblia? En Mateo 24:37 usted lo encuentra. Allí, si tiene la Biblia abierta donde lo dejamos, Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? En lo que respecta a la multiplicación, en el 38, Lucas 17:26 también lo dice. Pero también en Apocalipsis 9:16 usted encuentra una palabra profética que apunta a esa explosión demográfica. Y justamente habla de ese ejército que vendrá de Oriente, después que se seque el Éufrates, y por allí va a pasar. Asumimos que China más otras naciones de Oriente, como puede ser India, de pronto Corea, de pronto hasta el mismo Japón. No sabemos cómo se mueva el mapa geopolítico, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Mire usted, Japón es aliado de Estados Unidos y eran enemigos, con todo y que Estados Unidos le mandó las 2 bombas de Hiroshima y Nagasaki, y son amigos, son aliados. O sea que el mapa geopolítico puede cambiar. Turquía era enemigo de Rusia y ahora son amigos. ¿Está usted siguiendo? Entonces, ese mapa geopolítico cambia, evidentemente no es al azar, sino producto de la soberanía del Señor, con miras a que se cumpla la palabra profética. Y allí en Apocalipsis 9:16 dice que había un ejército de 200 millones que viene, o en este caso vendrá, del oriente, que son los reyes de Oriente. La pregunta es si el Señor dio esa palabra profética en la época de Juan 90 después de Cristo. La población evidentemente allí no se puede imaginar, ¿verdad? Que siendo la población de 200 millones, de una zona de Oriente van a venir esos 200 millones. Allí se está profetizando la explosión demográfica, esa curva exponencial que
tenemos como una de las señales cumplidas en el siglo XX en adelante y el XXI en el que vamos, claro, de los tiempos del fin. También está la multitud que nadie podía contar, Apocalipsis 7:9 antes, y dice que esos son los que salen de la gran tribulación. Allí también se está profetizando la explosión demográfica. Si nadie podía contar, evidentemente es una gran población. Primer ejemplo de curva exponencial. El segundo ejemplo que quiero plantear aquí es: la ciencia se aumentará con datos. La profecía dice en Daniel 12:4, y la ciencia se aumentará. Usted puede tener allí en el libro de Daniel, y usted encuentra unos datos. Todos estos datos están hasta hace más o menos 7, 8 años, o sea que debe haber más aumento en este tiempo. Usted encuentra que el incremento del conocimiento en el periodo de Jesús al 1500 fue el doble. Amén. Es decir, en 1500 años solamente aumentó el doble. Pero de 1500 a 1500 años tiene que pasar un milenio y medio. Pero del 1500 a 1750, mira aquí, ¿cuántos años ahí? 200, o sea, en 250 años el doble. Aquí fueron en 1500 años, aquí apenas 250 años. De 1750 a 1900, es decir, mire cómo va disminuyendo. Es decir, a medida que aumenta la cantidad del conocimiento, cumpliéndose la profecía de Daniel 12:4, van disminuyendo las brechas temporales de ese crecimiento. Aquí en 150 años el doble, aquí apenas en 50 años se multiplicó el conocimiento al doble, y actualmente es el doble, pero cada 12 meses. Se cumple la profecía claramente. Los dolores de parto en lo que respecta a el conocimiento incrementado, la ciencia se aumentará. Esto para que usted vea los datos. Estamos haciendo como Daniel, ¿verdad? Pero Daniel no tenía internet en esa época, así que nosotros no tenemos excusa. Cada 12 meses el doble. Yo me atrevería a decir que ahora es menos. No sé, los expertos en Mauricio o los expertos en informática, creo que es menos tiempo ahora. Amén. En estos últimos 7, 8 años es menos el aumento del conocimiento. Prácticamente uno en un día, ya el conocimiento se ha aumentado en que han salido no sé cuántos libros electrónicos, libros escritos en un día. Ya uno no puede leer, necesitaría, no sé, como para leerlo de un mes, por lo menos unos 10 años, no sé, de todo lo que emerge allí. El incremento del transporte, dice la profecía Daniel 12:4, y muchos correrán de aquí para allá. Yo me impactaba con esto, con los datos. De 1905 a 1912, lo normal es que la gente anduviera en caballos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que ya a inicio del siglo XX empezó el proceso, lo que llaman progreso, el desarrollo en Estados Unidos. Usted ve una foto de Nueva York allí y usted lo que va a encontrar son carruajes con caballos, es decir, es lo normal. Pero usted encuentra que después, bueno, se inventó el automóvil, se aumentó la producción del automóvil en cadena con Ford, con el señor Ford. Y usted encuentra después que en ese apenas siglo, en 100 años, lo que no se pudo hacer desde Cristo en 1900 años, mi hermano, en ese tiempo apenas de este siglo en el que se empezó a dar el cumplimiento de Mateo 24, autos, aviones, y luego usted encuentra naves lanzadas al espacio. Mire usted, en 1866 para ir, por ejemplo, a la tierra de Israel, la tierra santa, se tomaban 3 meses. Ahora usted simplemente en 13 horas puede llegar a Tel Aviv en avión. Y bueno, a España, al lugar donde se vaya, 8 o 11 horas. En el siglo XIX, hermano, esto me impactaba porque no sé cuántos han viajado a otras partes y Avianca tiene un sistema de millas. ¿Cuántos tienen ese sistema de millas? Entonces dice, ¿cuántas millas ha acumulado? Y de acuerdo a las millas te dan, medio tiquete prácticamente. ¿Cuántos han disfrutado de eso? Millas. A mí me impactaba eso cuando leía, porque sí, así es. Estás viajando mucho. En el siglo XIX, el promedio de millas que una persona podía viajar en un año era de 500 millas. Mucha gente ni siquiera podía salir ni siquiera de su propia ciudad. No sé cuántos cuando estaban pequeños salieron de Barranquilla. Ninguno, ¿verdad? Ahora nuestros hijos y nuestros nietos ya fueron a Bogotá, ya fueron por lo menos a Cartagena, viajan a todas partes.
En 1900 aumentó a 1000 millas, hermano. 1000 millas por persona en un año. Y el promedio ahora es de 25.000 millas. Mire cómo claramente se ve esta curva exponencial del cumplimiento. Muchos correrán de aquí para allá. Gloria al Señor. Siglo XX, 1900 en adelante. 100 años han pasado más 18 años. Y si la teoría de Bartel tiene razón, estamos en tiempos prestados, amén. 18 años tenemos en que ya el Señor está alargando ahí un poquito. El incremento de las comunicaciones, Apocalipsis 11 del 7 al 10. ¿Qué encuentra usted allí? Usted encuentra la descripción de los dos testigos que están predicando. Yo quiero que note que la descripción que hace Juan allí en Apocalipsis de estos dos testigos es una descripción de las comunicaciones, sobre todo satelitales. Mire cómo estos dos, vamos a leer Apocalipsis, busca usted capítulo 11 versículo 7 ahí en su Biblia. 11:7. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, mire usted, dice pueblos, tribus, lenguas y naciones. Mire usted cómo está claramente. O sea, y no dice los pueblos, porque cualquiera dirá, bueno, pueblos de pronto, pero dice pueblos, dice tribus, es decir, tribu quiere decir los lugares más recónditos, hermano. Lenguas, diferentes lenguas y naciones, es decir, las naciones verán simultáneamente, verán los cadáveres de estos varones 3 días y medio. Obviamente ahí se está profetizando el satélite que Rusia mandó, el Sputnik creo que se llama, ¿verdad? En el 60 y pico, que mandó y que permitió que las señales de televisión, etcétera, llegaran. Amén. Bueno, ahora los verán, me imagino, por internet. Además, dice que todas las naciones verán esos cadáveres 3 días y medio. Es decir, que es imposible. Usted dirá, bueno, pero pudieron viajar. De hecho, si andaban en burro, ¿cómo iban a viajar? Tenían que durar por lo menos 3 meses, o en barco 4 meses para poder ir a verlos. No, y dice que 3 días y medio que estuvieron allí, estaban viéndolos simultáneamente todos. Y dice, y no permitirán que sean sepultados. Y dice, y los moradores de la tierra se regocijarán. Mire cómo habla de los moradores, habla de todo el mundo, sobre ellos, y se alegrarán. Me imagino que 3 días y medio mostrando los cadáveres y todos alegrándose. Y dice, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían, mire cómo dice, atormentado a los moradores de la tierra. Entonces parece ser, ¿verdad? Bueno, y debe ser así, que estos dos testigos por televisión, por cable, por internet, van a estar transmitiendo lo que estos hombres dicen, porque dice que los moradores de la tierra van a estar atormentados con la predicación. Ahí vemos soberanía de Dios, porque evidentemente el Señor va a permitir que estas predicaciones sean transmitidas en toda la tierra, y lo que predican, que es salvación contra el pecado, dice que los va a atormentar. Amén. Y luego obviamente cuando sean muertos por el anticristo, van a estar esos 3 días allí. Pero mire cómo se reitera, dos reiteraciones, ¿verdad? Uno, que van a estar predicando y va a atormentar a todo el tiempo. Ahí estamos viendo comunicaciones, que es la World Wide Web que tenemos ahora, la www, el internet y la televisión satelital. Dice que los van a matar 3 días y medio. Ahí vemos que van a ver el cuerpo, el cadáver claramente se ve allí. Pero también dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu, en versículo 11, de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Amén. Es decir, que también todos los van a ver. La resurrección también el Señor va a permitir. Tremendo. Va a permitir que vean la predicación, va a permitir que los vean muertos, pero luego va a permitir que todos vean el milagro de resurrección, con el objetivo que se arrepientan, aleluya, y reciban al Señor Jesucristo allí durante la tribulación. Entonces mire, tenemos a nivel de comunicaciones, esta es la profecía, pero usted encuentra que
principios del siglo XX es cuando surge el telégrafo, el teléfono, todos estos inventos que acontecen. El uso de las tarjetas de crédito posteriormente, en que usted usted está por allá en Europa, mete la tarjeta y la comunicación se da directa y se le puede descontar. En 1995 había 16 millones de personas que usaban internet. En el 98 aumentó a 150 millones internet. Mire que es interesante como dice, más adelante vamos a mirar, que se predicará el evangelio en todo el mundo. ¿Cómo se profetiza el internet? Porque es worldwide, ¿verdad? La red mundial que el Señor está utilizando ahora para la predicación, para testificar del evangelio. En 1998 eran 150, ahora son 2.200 millones de personas que tienen acceso a internet. Y si tenemos 6.000 millones y pico de habitantes, mire usted cómo se está reproduciendo esto. Curva exponencial en el incremento de comunicaciones. En la tecnología de los computadores y las ciencias aumentará. Este invento, mi hermano, de los computadores es un invento que tiene repercusiones en el aumento de la ciencia. Tiene repercusiones en el aumento de las comunicaciones, pero también tiene repercusiones en lo que respecta a guerras y rumores de guerras. Es decir, esa tecnología es una señal moderna del final de los tiempos. Usted encuentra allí que este aumento de tecnología se da en los sistemas de almacenamiento, gigas, teras. Bueno, los que son expertos en esto saben más. Acuérdense que teníamos el disquete, después pasamos al CD, el DVD, ahora es la USB y otros sistemas de almacenamiento con mayor capacidad para poder evidentemente encapsular esa cantidad de conocimiento que es evidencia del aumento de la ciencia. Tenemos también curva exponencial en el aumento del poder militar. Y esto está profetizado en las Escrituras. ¿Dónde está profetizado? Usted va a encontrar, vamos a mirar Lucas 21, 26. Busca ahí en su Biblia. El libro de Lucas 21, 26. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Allí cuando la palabra dice que las potencias de los cielos serán conmovidas, normalmente la escatología clásica está pensando evidentemente manifestaciones y señales del cielo, y yo no descarto que así sea también, amén. Estruendos, ¿verdad? Sin embargo, llama la atención que justamente las armas nucleares que se han creado en este siglo XX, más o menos a mediados en adelante, causan ese efecto. Cuando una bomba, bien sea atómica o modernas, nucleares y de hidrógeno, estallan, causan un estremecer, y usted sabe, la nube, ¿verdad? Forma como un cono, un hongo, y se estremecen los cielos. O sea, la descripción que usted encuentra, usted la puede buscar en internet, la descripción que da allí Lucas en ese libro. Por lo tanto, se profetiza ese aumento del poder militar, pero la profecía más precisa está en Apocalipsis 9, 15, 18 y en 11, 13. ¿De qué habla allí? Aquí habla de que durante la tribulación morirán 4.000 millones de personas y más, porque se habla de la tercera parte de los moradores de la tierra, y si la población ahora es de 6.000 millones y más o menos son 4.000 millones. Entonces uno piensa, ¿cómo puede morir tanta gente durante la tribulación? La escatología clásica habla justamente de un juicio que viene directamente del cielo del Señor, pero como de la misma manera como en Lucas 21 se habla de esta descripción de las potencias de los cielos conmovidas. Muchos expertos en profecía en este momento plantean que la única manera es que Juan estuviera viendo un holocausto nuclear. Es decir, que allí también por la descripción que da de las quemaduras, ¿verdad? Y también en el Antiguo Testamento encontramos profecía, la vamos a ver más adelante, donde se habla de que la carne se deshará en la persona ahí mismo. Y si usted ve el efecto de las armas nucleares, justamente es ese, ¿amén?
La persona queda en esqueleto o se deshace la carne inmediatamente cuando está allí y recibe pues toda esta radiación. Mire usted la curva exponencial en este aumento de poder militar. En la Primera Guerra Mundial, 1914 al 17, hubo ahí un estancamiento, se estancó y realmente hubo un desgaste. ¿Por qué? Porque no había suficiente poder para salir de las trincheras, es decir, no había el poder que luego en la Segunda Guerra Mundial se obtuvo. En el periodo de entreguerras, usted va a encontrar que obviamente cada país empezó a hacer sus investigaciones, etcétera, y usted encuentra el caso de las bombas atómicas ya la Segunda Guerra Mundial en 1945, mi hermano. Es decir, antes de mediados del siglo XX. Y en este momento, ¿qué hay, hermano? Encontramos que después de la Primera Guerra Mundial, 8 años después, hubo poder aéreo, potencia blindada y armas atómicas y nucleares, y en este momento se disponen de armas nucleares más poderosas, armas, bombas y de hidrógeno, armas químicas sofisticadas, y el invento de las computadoras permite que se pueda accionar alguna de estas armas desde cualquier punto del mundo. Usted sabe que el presidente de Estados Unidos tiene una maleta negra, la que llaman la maleta negra, ¿sí saben, verdad? Esa maleta negra, él va para todas partes. Usted encuentra que los guardaespaldas llevan la maleta negra. Esa maleta negra la usan porque cualquier tipo de guerra o algo, desde allí él puede accionar bombas. ¿Usted sabía eso? No sabía eso, mi hermano. Y por eso cuando usted en las noticias, cuando estaba el conflicto entre Kim Jong-un y Trump, que decía que tengo el botón justo en mi escritorio, ¿verdad? Y lo voy a accionar en cualquier momento. Y Trump decía, el botón mío es más grande. ¿Ustedes nunca leyeron esa noticia? Hay que leer noticias, amén. En teoría no hay un botón. No hay un botón. Hay cosas más modernas que esas. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Que en una maleta negra esté el destino de mucha gente, de todo un país, de toda una región. La gente no está consciente de eso, amén. La gente sigue viendo telenovelas, muchos cristianos que se dicen cristianas viendo telenovelas, viendo películas, entretenidos, ¿verdad? Yo hablo a mis estudiantes en la universidad, les digo, ¿cuánto ven noticias aquí? Nadie. Les hablo y esto, y se quedan así, que se la pasan viendo fútbol y novelas. El que ve fútbol está endemoniado. Ay, pastor, entonces uno no puede ver fútbol. Sigue viendo fútbol, que suena la trompeta y te vas a quedar viendo fútbol. ¿Qué encuentras en el calcio italiano y ese poco de varones así mundanos, con ese poco de tatuajes endemoniados, y cuando allá meten el gol salen a bailar música mundana? ¿Qué ves ahí? ¿Qué te produce eso? ¿Qué te aporta espiritualmente ver una telenovela o ver una cantidad de personas mundanas corriendo tras un balón, cuando está corriendo la profecía, las señales, todo está delante de tus ojos y la trompeta puede sonar? ¿Qué haces entretenido? Vete a predicar, vete a evangelizar, vete a orar primero. Vete a orar. Vete a orar. Claro, el diablo tiene a la iglesia entretenida con la novela y con el fútbol y con las películas de Hollywood. No hay tiempo. ¿Cuánto es el partido de fútbol? 2 horas, hora y media. Usted sabe lo que usted predicaría en hora y media, hermano. Ay, frente al televisor viendo al otro y el Ronaldo, y que como el hombre increíble, poder en la sangre de Cristo. Vaya a orar por Ronaldo, que está Ronaldo, que se llama, yo no sé cómo es. Está perdido, hermano. Ay, la pastora es legalista, sí, dime legalista. Y sabes que no te santifiques, no santifiques tus ojos, no santifiques tus oídos, no santifiques tu manera de vestir, de pensar, y no hagas la cosa. Si vas a subir, si vas a subir. Yo insto a los varones con su fútbol y a las varonas viendo telenovelas. Claro, esa es la industria del mundo. ¿Sabes qué quiere Satanás? Que estés entretenido ahí. Así que entrega eso. Ve a oración y entrega eso. Sí, mi hermano, y en el celular entonces ven la telenovela o en el fútbol en el celular. Ve, hermano, yo no veo ni siquiera noticias
solamente las únicas noticias políticas que veo son las que tienen que ver con el fin del mundo. Punto. Pero yo me pongo a ver que las pugnas entre el político, no sé qué, a mí no me interesa eso. Que entonces ahora que Petro con no sé quién, etcétera, a mí no me interesa eso. Si no tiene control de todo eso. A mí lo que me interesa es que Cristo está a la puerta. Entonces yo no pierdo mi tiempo viendo telenovelas y eso. Me voy, leyendo noticias. O sea, telenovela, te reprendo, diablo. No, hermano, me refiero viendo noticias, porque dicen, ay, pero son una noticia. Pero es que hasta en eso usted pierde el tiempo, hermano. Vea las noticias proféticas. Es más, no tiene que ni siquiera entrar a un noticiero, porque los noticieros son mundanos. Usted se siente a ver un noticiero y empiezan a dar la noticia, no sé qué cosa, y cuando viene a ver sale una pornografía ahí, en plena noticia política o noticia de alguna cosa, deportiva o lo que sea. Después vienen los deportes, ¿verdad? Y después viene la chica todo semidesnuda, que la noticia es el espectáculo. Entonces el Hijo de Dios viendo lo que no debe ver. Por eso se mete el Satanás. Las farándulas, sí, hermano. Santidad, mi hermano. Discúlpenme que les haga la exhortación, pero siento de Dios hacer eso. Y entonces viene el partido, entonces viene hace poco creo que sé porque se alborota toda la ciudad, el Junior y no sé qué, entonces ponen la camiseta del Junior y hermano, entonces viene que ahora que el mundial, Rusia, oye, ¿quién va a estar pendiente de un mundial? Ese mundial no se va a dar. El mundial de Rusia y todo con la camiseta de la selección Colombia y no sé qué, y que patriotismo. ¿Cuál patriotismo? Tú eres ciudadano del cielo. Y el patriotismo, mi hermano. Y entonces Rusia ahorita el miércoles reunidos con Putin, con Netanyahu, ya lo mando a llamar para decirle, ya tú sabes, ¿verdad? Cálmate. El Medio Oriente hirviendo conforme a la Escritura lo dice, porque ahora diario, hermano, diario hay señales cumplidas, diario. Y entonces allí el Putin armando la cuestión allá porque él cree que todo lo tiene perfectamente calculado, ¿verdad? Entonces ya habló con el Khamenei de Irán. Entonces ahora se va a llevar a Netanyahu para allá. Esa no es lo que usted tiene que ver. Amén. Para decirle que calme el asunto. ¿Cuál calme? Eso no se va a calmar. ¿Sabe qué? Porque el Salmo 83 está a la puerta. Y entonces la gente hablando que de fútbol. Y el pastor y el Hijo de Dios y el servidor de la iglesia y el ministro de alabanza, etcétera. Y que fútbol y con la camiseta de la selección Colombia. Y para remate la camiseta apretada, todo piñudo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Sabe? Esa camiseta apretada no te va a dejar subir. Porque en el momento en que suene la trompeta vas a querer subir. Y lo apretado que tiene la ropa no te va a dejar subir. Como para que digan también que la santidad no se refleja en la manera de vestir. Eso lo enseñó el Señor con dolor. 4.000 millones de personas en todo el mundo. Amén. Curva exponencial. Violencia, otra curva exponencial. Mira, hermano, y en esto los hijos de Dios, muchos se han vuelto como los incrédulos. Hermano, antes, no sé, vamos a poner ¿cuánto tiempo? 60 años vamos a poner 70 años, para darnos más larguito. Mataban a alguien y todo el mundo no, ahora matan a 100, a 50, a 500 y la gente ni se mosquea por eso, hermano. Es decir, ya, como dices, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hay muchos hijos de Dios que no le da nada, hermano. No le da nada para por lo menos ir a orar allá, ¿verdad? Pero no le da nada en lo que respecta a que es cumplimiento profético. El incremento de la violencia. Mire usted estos datos. En todas las guerras que acontecieron desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta 1900, mire usted el dato, 40 millones de personas murieron en guerras, pero en 1900 años. En el siglo XX, mire la curva exponencial tan clara, han muerto 231 millones. Mire qué curva exponencial tan tremenda, mire qué aumento en los dolores de parto, en las guerras, una carnicería sin precedentes. Cumplimiento de la palabra profética. Y a esto, mi hermano, agréguele el terrorismo que está profetizado en Lucas 21:11, donde dice: y habrá terror cumplido. Mire, hermano, en el 2011 ocurrieron 10.200
83 ataques terroristas en todo el mundo. Cumplida la palabra profética y habrá terror. Yo decía antes, no sé, en mi época de niña, yo nunca escuché de que alguien tuviera una bomba encima y se explotara. ¿Cuántos escucharon eso cuando eran niños? Y ahora eso es normal que ocurra. En Estados Unidos el crimen aumentó miren hermano, 430% de 1960, que es el punto de inflexión donde se empezó a sacar la oración de las escuelas, la palabra de Dios, de los colegios y las universidades, y los 10 mandamientos que estaban en muchos lugares públicos, removieron todo eso. Se dio lo que se llamó la liberación sexual, la liberación supuestamente femenina, esa cosa demoníaca que celebran también. El tal día de la mujer, demoníaco, eso es el día de la mujer, mi hermano. Celebran es el espíritu ébico. 1960 aquí me equivoqué, al 2010. 430% de aumento, curva exponencial. Y va en aumento, hermano, porque estos datos están al 2010. Y ahora todo lo que ha acontecido en Yemen, allí en África, eso va corriendo de manera acelerada, tal como lo profetizó el Señor en la palabra. El decaimiento exponencial de la sociedad también. El Señor profetizó en Mateo 24, 37, 39. Usted encuentra allí que por haberse multiplicado la maldad de los días de Noé, pero también hay una multiplicación de la inmoralidad. También el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5 profetizó el materialismo, el hedonismo, el humanismo y el nihilismo de esta época que estamos viviendo. Dice, y habrá, amén, habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres y mujeres amadores de sí mismos. Amadores del cuerpo, metrosexuales, ¿verdad? Hombres que se rasuran las piernas. Poder en la sangre de Cristo. Y van y se sacan el músculo. Tienen el descaro de estar sacando el músculo y tienen supuestamente la Biblia ahí. Entonces el cristiano y que sacando el músculo y leyendo la palabra. Porque es que hay que estar piñudo y hay que tener cuadros. Ay, la pastora, entonces uno no puede hacer ejercicio. La Biblia dice ejercítate para la piedad, porque el ejercicio físico que dice para poco es provechoso. Tú necesitas los músculos para llegar a la presencia del Señor. Cuando tengas el cuerpo glorificado va a salir con los músculos. Oh, Señor. Las cirugías, las mujeres hacen cirugías, se ponen senos. Cristianas, supuestamente cristianas, se ponen glúteos. Pastoras se inyectan de botox toda la cara y cuando viene a ver la boca la tienen por este lado. Y que hay que inyectarse entonces silicona en los labios porque ahora la moda es el labión. Hermano, inmundicia. Se operan todo, hermano. Entonces se operan los ojos para que no se vea la arruga. Un culto al cuerpo, un culto a sí mismo. ¿Sabe cómo se llama eso? Hedonismo. A hombres amadores de sí mismos. Y dice también materialismo, es decir que estarán, vamos a leer 2 de Timoteo 3 del 1 al 5 para que veamos la descripción. 3 del 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días, cada vez que en la palabra usted encuentre postreros días, postreros tiempos, se está hablando del tiempo del fin, mi hermano. Dice, o sea que está hablando para nosotros. Vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra es para nosotros, porque para la época de ellos no iban a vivir los tiempos postreros. Es decir, para darle la enseñanza evidentemente, pero el mensaje es para nosotros, mi hermano, que estamos viviendo los tiempos postreros. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hedonistas, avaros, materialistas, es decir, todo lo material, vanagloriosos, aún en los famosos supuestos ministerios, ¿verdad? Vanagloria. Empiezan a predicar y terminan hablando de todos los milagros que hicieron y la palabra no la menciona por ninguna parte. Soberbios, hermano, blasfemos, todos los apóstatas, blasfemos, hermano, y es tan terrible la blasfemia que leí hace poco que Cash Luna, el apóstata, que es vanaglorioso, ¿verdad? Amadores de sí mismo. Ha salido noticias
de que pastores, incluso aquí en Barranquilla, gastan no sé cuánto dinero en ¿cómo le llaman, Iván, a eso? En asesor de imagen. ¿De imagen? ¿De imagen de quién? ¿De Cristo o de quién? Con el diezmo. Y estaba leyendo que Cash Luna, blasfemo, ¿verdad? Blasfema de la palabra. No voy a mencionar tantas blasfemias que dice ese varón por la boca. Y el hombre dice que ahora me va a tocar cobrar el veintiesmo. Porque pusieron no sé qué cuestión porque le dan el diezmo es con el datáfono. Esa es la moda ahora, el diezmo con el datáfono. Dice que para que no lo atraquen a uno cuando va a diezmar y ofrendar. ¿Qué? La modernidad. Después vas a dar el diezmo con el chip del 6666, ¿verdad? Y el hombre quejándose ahí diciendo que entonces nos va a tocar cobrar el veintiesmo porque el gobierno se queda con no sé cuánto dinero. ¿Y sabe qué dice? Sí, eso es una señal de los tiempos del fin, Dios. ¡Qué horror! El ataque contra la iglesia, contra las arcas de la iglesia, es una señal de los tiempos del fin. Ya hablan del tiempo del fin. Pero evidentemente es para engañar. Amén. Dice desobedientes a los padres. Terrible, ¿verdad? ¿Cuántos hogares cristianos? Pero por la laxitud de los padres, pastores y ministros. El Señor dice en la Escritura que para ser ministro tiene uno que tener en sujeción a los hijos. ¿Amén o no amén? Y entonces son ministros, siervos y todos los hijos están en rebeldía. Y se fue de la casa y quedó embarazada, etcétera, etcétera. O sea, su casa es un desorden. Dice la Escritura que si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la casa del Señor? Desobediente a los padres. ¿Y yo qué hago? Si se fue de la casa. Hombre, póngale disciplina desde el principio. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. No tenga el sacerdocio de Elí. Elí decía, vean niños, no hagan eso. No forniquen con las mujeres en el templo. Pero luego venía la ofrenda. Vayan a hacer la ofrenda. No los quitó del sacerdocio. No les impidió. Y cuando el Señor le habló por el profeta y luego con Samuel el niño, ya en profecía, 2 veces le dijo, por cuanto no me has honrado, por cuanto has honrado más a tus hijos que a mí. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí tiene usted el hedonismo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea que está hablando de personas dentro de la iglesia, porque dice que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. Apariencia de piedad quiere decir que predicarán el evangelio, porque ¿cuál es el misterio de la piedad? Cristo vino en carne. Amén. El misterio de la piedad es que el Señor vino, encarnó, murió, resucitó. Ese es el misterio de la piedad. O sea que tendrán apariencia, predicarán de Jesús y de su obra, pero evidentemente serán impíos. Pablo profetizó la desintegración de la sociedad en 2 Timoteo 3 del 1 al 5, ya lo vimos. Y mire, un ejemplo en Estados Unidos, por cuanto usted sabe que es la nación que el Señor utilizó para preservar a Israel y para extender el evangelio a las naciones. Mire usted, yo me impactaba de esto, porque yo decía, no, es que eso en Estados Unidos, eso es en Colombia. En los años 40, los problemas de disciplina en las escuelas, ¿cuáles eran? O los problemas de los estudiantes. En el año 40, hablar, mascar chicle. ¿Cuántos vivieron esto? O sea que en nuestra época todavía no estaba tan corrompido la cosa, ¿verdad? Hacer ruido, correr en los pasillos, salirse de la fila, vestirse inapropiadamente o no poner la basura en su lugar. ¿Qué es lo que usted encuentra ahora en la escuela? Abuso de drogas, abuso de alcohol, embarazo, es decir, fornicaciones, etcétera, inmoralidades sexuales, suicidio, violación, robo y asalto. Y eso en los años 80. Clarito, usted tiene la curva exponencial allí del decaimiento. Mire, hermano, la sociedad. Por eso dice la Escritura que la creación gime a una, hermano, ya está lista. Está clamando por juicio. La sociedad está clamando por juicio. La tierra está clamando por juicio, hermano. Y la iglesia también. La tierra, por todo lo que estamos viendo de los desastres naturales, vamos a mirar ahorita. La sociedad, porque ya llegó al punto, como en la época de Noé o en la época de Sodoma y Gomorra, ya el pecado llegó a la nariz del Señor. Y está la sociedad diciendo, júzgame, júzgame.
Esto es una metáfora, porque no creen. Pero estoy diciendo que ya está preparada, porque lo único que puede solucionar esto es juicio. Y la iglesia también, porque la apostasía ha crecido exponencialmente. Aquí no tengo datos de la apostasía, pero los voy a traer, en el documento lo van a tener, de cómo ha crecido la apostasía en la iglesia de manera exponencial, mi hermano. ¿Y cuándo? A partir del siglo XX. Finales del XIX, donde aparecieron todos los cultos, como decía, los cultos y las sectas, ambas. Decía mi hermana Belkis, pero principalmente en el siglo XX. Desastres naturales, la creación en dolores de parto, como dice la escritura. Usted se encuentra eso en Mateo 24:7, Marcos 13:8, en Lucas 21:11, en 25. Y aquí usted encuentra que en los años 80, esos son dos desastres referidos con el clima, huracanes, tornados, etc. O sea que no están metidos los terremotos. Esa es una curva exponencial también tremenda, la de los terremotos, cumpliéndose la palabra de Mateo 24. Tenemos que era de 200, más o menos casi 300. En los años 90 eran casi 450 desastres en un año. Amén. Del 2000 al 2007, casi 600. En el 2007 tenemos ya casi cercano al 900. Y en el 2010, miren, no están metidos todos los posteriores, encontramos casi 1000. Yo quiero que note que el aumento de estos desastres no solamente tienen que ver con desastres que van aconteciendo en una línea del tiempo, sino que también acontece simultáneamente. ¿Cuántos se acuerdan hace poco del huracán María? José también, ¿verdad? María, José. ¿Ah? El Katrina es más viejito. El Katrina creo que está incluido ahí, que fue uno de los más, el más desastroso de Estados Unidos. El Katrina llegó a qué zona, ¿quién se acuerda? En Nueva Orleans. Juicio del Señor, ¿verdad? Porque es un pueblo lleno de pura santería, vudú, carnavales, inmoralidad sexual de todo tipo. Y le vino el peor huracán en toda la historia de Estados Unidos, el Katrina. Pero ese huracán está relacionado con una de las reuniones a las que el presidente de Estados Unidos forzó a Israel para que se sentara en la mesa con los palestinos para perder tierra. Ahorita le doy los datos de esto. Porque Estados Unidos ha sufrido también desastres de estos por juicio del Señor, por causa del tratamiento con Israel. Porque hay una profecía establecida sobre todo aquel que se quiera repartir de la tierra de Israel o que quiera presionar hacia la repartición de la tierra, va a sufrir juicio del Señor. Pero usted no te acuérdese que cuando ocurrió lo del huracán que se devastó también Puerto Rico es un lugar donde hay tanta apostasía y tanta inmoralidad sexual, sobre todo el homosexualismo allí en Estados Unidos. Acuérdense que también hubo aprobación del matrimonio homosexual un tiempo antes de eso, unos años antes, menos de unos años, como un año y pico antes, y vino este huracán. Pero acuérdense que se devolvió y luego regresaba. Eso no había acontecido. Esto que pasó con el huracán María y José, que vino el primer huracán en Puerto Rico, pasó y no hubo tanto estrago. Luego, en el mismo tiempo, había varios huracanes simultáneamente, hermano, y todo hacia la zona Puerto Rico y Estados Unidos. Pues eso tiene que estar diciendo algo, ¿verdad? La economía, esta parte es bien importante, porque esto está estableciendo todo el camino para que el anticristo pueda dominar la Unión Europea inicialmente y luego la economía mundial y obviamente el orden mundial. Mira, hermano, en cuanto a la economía hay una curva exponencial en lo que respecta a la deuda externa. Usted dirá, bueno, pero esos datos económicos, esto es bien importante. Esto va a llevar a un colapso mundial de la economía y eso está profetizado en la escritura en lo que respecta al dominio del anticristo. Porque usted acuérdese que en Apocalipsis 6, y mire que esto ya es tribulación, pero ya está todo el campo establecido, las condiciones geopolíticas y económicas para que esto ocurra. Usted encuentra, dice allí, Apocalipsis 6, 5 y 6 dice:
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¡Qué tremendo! Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el trigo. Eso se refiere a hambruna, pero era un control de los alimentos que el anticristo va a llevar a cabo en la primera mitad de la tribulación, por un control de la economía. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, voy a dar los datos para Estados Unidos, porque Estados Unidos no aparece en el escenario profético final de los tiempos con un papel preponderante, siendo una potencia mundial desde 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, habiendo sido levantada como potencia mundial para la preservación del pueblo de Israel y evidentemente para la extensión del evangelio, pero no aparece en el escenario profético final, el cual ya está a la puerta. Y varias personas, varios expertos en profecía dicen que el colapso de Estados Unidos, la caída como superpotencia, puede deberse a, primero, un desastre natural, como el del Yellowstone. Usted ha leído las noticias que está en actividad y hay unos enjambres de terremotos, pero mínimo de 2 puntos, 1 punto y pico, pero enjambres, es decir, la curva exponencial, diarios. Y que varios expertos están preocupados, aunque dicen: no, eso puede acontecer en no sé cuánto, 80 años, y alargan el asunto. Pero miren lo que acaba de acontecer en Hawái: un enjambre de 200 y pico terremotos, y el volcán ya estalló. Amén. Ya estalló, que no he leído las noticias sobre Hawái, qué está pasando. ¿Qué ocurre? Dicen, un desastre natural. Y los expertos dicen que si llega a estallar el Yellowstone, porque eso es un volcán tremendísimo, se borraría prácticamente todo el territorio de Estados Unidos. Y dice que subiría la cuestión allá como si fuera una bomba nuclear, un holocausto nuclear, y cubriría, quedaría oscuro no sé cuántos días, no solamente Estados Unidos, sino mucha parte de la tierra. Miren lo tremendo que es. 2, dicen un colapso económico. Voy a dar los datos ahorita. Y 3, una guerra en la que le manden una bomba o alguna cosa. Yo lo de la parte de la guerra lo dudo. Amén. Porque las guerras que están profetizadas, y vamos a mirar más adelante que son las profecías que están ya a la puerta, tienen que ver con Medio Oriente, tienen que ver con Rusia orquestando todo atrás, obviamente Estados Unidos está en el medio, pero en el escenario profético final de esas guerras y las guerras del sello 2, después del sello 1, que es la salida del anticristo, ¿verdad? Es decir, la manifestación del anticristo, porque ya está el anticristo, tiene que ser manifestado. Eso es bien importante, manifestado, ya está, pero se tiene que manifestar. Usted encuentra que Estados Unidos no está en ese escenario profético. Amén. Y el armamento nuclear que tiene Estados Unidos es mucho. O sea que si para una respuesta sería una respuesta rápida. Entonces más bien tiene que ser un desastre natural o un colapso económico. Entonces miren los datos. Miren, hermano, la deuda externa en 1980 alcanzó $1 trillón. En el 2010 se disparó a 17. Miren la curva exponencial. De 1 trillón a 17 trillones. A mediados del 2013 avanzó rápidamente a 17 trillones. Amén, pero avanzó. ¿En cuánto tiempo? En menos de 3 años. ¿Está siguiendo? Pero del 80 al 2010, ¿cuántos años hay? 30, ¿verdad? Aquí fueron 17, pero en menos de 3 años. Es decir, la intensificación. Se está incrementando la velocidad de 150 millones por hora, la deuda externa, sin contar los intereses acumulados que van a una velocidad de 50 millones por hora. Y por eso algunos plantean que puede haber un colapso. Si esa es la situación de Estados Unidos, ¿qué será para los demás países? ¿Usted me está siguiendo? Por eso una de las estrategias del anticristo va a ser eso. ¿Quién controla el dinero en el mundo? ¿Quién controla el dinero en el mundo? ¿Quién es el que presta? La banca mundial. O sea que los dueños de la economía realmente son los banqueros. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? O sea, ¿quién les presta? Los banqueros. Amén. Y los Rothschild son los más ricos en todo el mundo y tienen el control de los bancos mundiales. Como familia focalizada no son los más ricos,
Pero si usted junta todos los Rothschild que están en todo el mundo y el control de la banca, usted va a encontrar que son los más poderosos en todo el mundo. Qué casualidad que la casa Rothschild fue la que hizo, hay que decirlo así, que el Estado de Israel existiese. Amén. Los Rothschild son los que apoyaron a Ben Yehuda para el renacimiento del hebreo. Y el Rothschild fue el que montó a Macron en Francia de presidente. Amén. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién es el que va a tener el poder? El que tiene el poder del dinero. ¿Quiénes? Pues los banqueros. Entonces, la curva exponencial está yendo hacia el punto en que los países dependan de. Y el que depende de, mi hermano, se deja gobernar. Entonces, la cuestión va a subir a un punto en que el anticristo va a ejercer el control primero de la Unión Europea. Va a ejercer el control es económico y es político. Y estaba leyendo hace poco de las elecciones del Parlamento Europeo, que son el año que viene, en el 2019, y Macron ya tiene una propuesta. ¿Para qué? Ya, vamos a terminar aquí para el receso. ¿Para qué? Para crear los candidatos al Parlamento que no pertenezcan a cada país. Usted sabe que ellos se rotan, ¿verdad? El cargo, vamos a ver en las siguientes clases, más adelante vamos a dedicarle un tiempo a la Unión Europea como el cumplimiento del renacimiento del Imperio Romano de Daniel 9, y vamos a ver cómo nació, cuáles son los símbolos, para que usted vea todo lo espiritual que está allí. Desde la bandera hasta todo lo que acontece allí. Y Macron va por el Parlamento. Quiere dominar el Parlamento Europeo. Quiere, según él, refundar la Unión Europea. Y hay unas propuestas específicas, y ahorita en el 2019 son las elecciones. Esperemos no estar aquí en la iglesia, pero si estamos hay que estar atentos, porque lo que quiere Macron es dominar políticamente la Unión Europea estando en la presidencia de Francia. Pero acuérdense que la presidencia de Francia de Macron termina en el 2021. Amén. En el 2021. De aquí al 2021 se van a establecer todos, obviamente por la soberanía del Señor, todas las fichas precisas para que la Unión Europea se levante con más poder económico, político y el militar, porque ya se aprobó el ejército de la Unión Europea de defensa, según ellos ahora, y ya hay un presupuesto que se ha planteado, o sea que además de la OTAN tienen ya su ejército, el cual bloqueaba Inglaterra. ¿Quién bloqueaba la propuesta del ejército? La Gran Bretaña. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? El Brexit. El Brexit permitió que aconteciera este referéndum. Ellos se apartaron, todavía no se han apartado totalmente, pero realmente políticamente ya no domina Theresa May, la Gran Bretaña, sino Alemania, que es la Merkel, y Merkel está apoyada evidentemente en Francia. ¿Por qué está apoyada en Francia? Porque acuérdense que Alemania no tiene armas nucleares, porque pesa sobre ellos una restricción después de la Segunda Guerra Mundial por el nazismo. Entonces Alemania no tiene capacidad para enfrentar, pero Francia es la segunda potencia después de Gran Bretaña en Europa del poder nuclear, Francia. Y la Unión Europea nació ¿dónde? En Francia. ¿Y el Parlamento Europeo dónde está? En Francia. Y el edificio del Parlamento Europeo, la arquitectura es la Torre de Babel. Amén. Todo esto lo vamos a detallar muy bien en las clases siguientes, y en 10 minutos continuamos con el tema.